Comenzamos. Bienvenidos. Comenzamos. Buenas tardes a todos. Soy la doctora Úrsula Torres Herrera, soy médico residente de quinto año del Instituto Nacional de Perinatología y el día de hoy les doy la más cordial bienvenida al primer encuentro internacional, séptimo encuentro nacional de residentes de medicina materno-fetal del Instituto Nacional de Perinatología Isidro Espinosa de los Reyes, cambiando paradigmas más allá del diagnóstico. Antes que nada, quiero dar un agradecimiento especial a la doctora Sandra Acevedo Gallegos, profesora titular del curso, así como la doctora Yasmín Copado Mendoza, las cuales hicieron posible la organización de este magno evento. Hay ciertas aclaraciones que voy a hacer antes de iniciar este evento, como que la constancia les va a llegar a su correo al mes siguiente al término del encuentro, siempre y cuando hayan cumplido con el 80% de la asistencia. Y cabe mencionar que a todos se les dará constancia, aunque no cuenten en este momento con una cédula de médico general. También es importante recalcar que no es necesario pasar asistencia en el chat de este webinar. Al final de cada módulo contaremos con 15 minutos para el apartado de preguntas y respuestas. Y bueno, sin más preámbulo, vamos a dar por inaugurado el primer encuentro internacional, séptimo encuentro nacional de residentes de medicina materno-fetal, cambiando paradigmas más allá del diagnóstico. Iniciaremos con las palabras de bienvenida de los profesores titulares. Bienvenidos. Lo que ocurre durante la vida fetal es un mundo nuevo y en construcción, tan interesante, apasionante e incluso más determinante que lo que sucederá en todos los años después del nacimiento. Buenas tardes a todos, agradecemos su presencia a los asistentes y ponentes y al presidium que hoy nos acompaña. Para mí es un placer poder presentar a la doctora Sandra Acevedo, titular del curso de Medicina Materno-Fetal y de este encuentro, a la doctora Yasmín Copado, profesora adjunta de este encuentro, a la doctora Berenice Velázquez, a la doctora Dulce Camarena, a la doctora María José Rodríguez, al doctor Juan Manuel Gallardo, al doctor José Antonio Ramírez y al doctor Alfonso Martínez. La medicina materno-fetal se podría comparar con la vida intrauterina. Su constante es el cambio, y la mejor manera de abordarlo es adaptándonos a él con nuevos conocimientos y prácticas. Estos 2 últimos años han sido de muchos obstáculos por la pandemia actual, donde el mundo se paralizó como hace tanto no se veía. Sin embargo, esto no sucedió en el ámbito de la medicina, la cual se vio obligada a continuar y doblegar esfuerzos. Por supuesto que la rama de la materno-fetal no fue la excepción. A pesar de esto, también aprendimos que la salud quizá no lo es todo, pero sin ella todo es nada, que ahora un simple saludo o un abrazo valen más que el oro, y en especial que no existen barreras ni fronteras para el conocimiento. Por esta razón, enmarco al 7º Encuentro Nacional de Residentes de Medicina Materno-Fetal,
se decidió invitar a compañeros residentes de otros países, ya que en el IMPER estamos convencidos que el aprendizaje es más efectivo cuando se comparte, difunde y se lleva a cabo en él. ¿Qué sentido tiene organizar este evento? Este evento lleva detrás el gran esfuerzo de muchas personas, médicos residentes en su mayoría, comprometidos, en primera, con educación médica continua, la cual creemos indispensable para mejorar la calidad de los servicios de salud. También para abordar temas seleccionados estratégicamente por su relevancia, no solo por su contribución científica, sino porque generan propuestas ante los retos que se presentan en la medicina materno-fetal día a día. Por tal motivo, el título de este encuentro es Cambiando paradigmas, más allá del diagnóstico, ya que es momento de romper el paradigma donde se creía que esta especialidad trataba únicamente de hacer un diagnóstico. Sin embargo, ahora sabemos que se trata de comprender, integrar y aplicar los conocimientos necesarios para llevar a cabo intervenciones que, aunque se realizan durante el embarazo, tendrán un gran impacto en la vida postnatal y en la vida futura de la madre. Qué increíble que esta especialidad sea capaz de transformar vidas antes de nacer. Los que nos encontramos organizando este evento, queremos agradecer a todas las personas que han sido pieza fundamental para que este curso se lleve a cabo. Al Departamento de Enseñanza, Audiovisual e Imagen Institucional por su disponibilidad y apoyo incondicional en todo momento. A mis compañeros residentes de esta y todas las sedes, por su entusiasmo y compromiso que estoy seguro rendirán los frutos necesarios para marcar una diferencia. Y por último, pero no menos importante, a todos nuestros profesores, por la sublime labor de transmitirnos sus enseñanzas y conocimientos. En especial, a los médicos del servicio de materno-fetal de este instituto, que hoy tengo el privilegio de llamarles maestras y maestros, los cuales con su ejemplo de ética, respeto y compromiso por la salud materno-fetal, impresos como un sello inmodificable en su actuar día a día, nos han enseñado a hacer lo correcto y no lo fácil, que el conocimiento y bienestar de nuestras pacientes siempre son más importantes que el reconocimiento, pero sobre todas las cosas que el ejemplo no es la mejor forma de motivar, es la única, y que además siempre será la mejor carta de presentación. Aunque aún nos falta mucho por aprender de ellos, definitivamente hoy comprendemos que en la medicina materno-fetal para enseñar se necesita saber, pero para educar y formar se precisa ser. Quisiera terminar con esta frase, en especial dedicada para aquellos compañeros que durante esta pandemia estuvieron o estuvimos a punto de rendirnos. Dios elige a sus siervos cuando nacen, o incluso antes de nacer, porque tanto en épocas de crisis como de bonanza, el médico será siempre indispensable. Quizá solo allá, en el otro mundo, este deje de ser. A continuación, para mí es un verdadero honor cederle el micrófono a una profesora que, aparte de admirar, estimo mucho, y que es la profesora titular de este curso, la doctora Sandra Acevedo Gallegos. ¿Qué tal a todos? Primero que nada, pues bienvenidos a este séptimo encuentro nacional de residentes y por primera vez con invitados internacionales. Creo que esta fue una muy buena idea que tuvieron los organizadores del evento. Este es un estudio, un congreso que es diseñado por residentes, impartido por residentes y organizado por residentes. Y es el séptimo año consecutivo en que lo estamos organizando y generalmente hemos tratado de alentar este proceso porque creemos que el aprendizaje es bidireccional. Y así como nuestros residentes pueden aprender de nosotros, también nosotros podemos aprender de nuestros residentes, y creemos que todas las conferencias que se darán en este congreso son de una altísima calidad, basadas en evidencia y con temas muy de actualidad en el área de la medicina materno-fetal, y es algo que realmente nos llena de orgullo porque desde mi punto de vista personal creo que cada año se van superando. ¿No? Pongo la vista en el primer encuentro que tuvimos y ahora obviamente con las limitantes, como dice el doctor Palmeros, en relación a la falta pues que tenemos de estar todos en este auditorio, pero que nos permite también llegar y traspasar las fronteras de una forma muchísimo más sencilla como fue el pasado. Y pues para muestra un botón de que a los 2 días tenemos prácticamente 1.600 inscritos en este congreso, y yo espero que podamos llegar mucho más allá.
y el conocimiento no se detiene, es como decía también el doctor Palmero, o sea, no se detiene, y entre más personas lleguen, en cuanto más personas tengan acceso a este tipo de información, vamos a estar nosotros hablando un mismo idioma. Y aquí es eso de que vamos a alcanzar a médicos materno-fetales, pero también a ginecobstetras, a enfermeras, estudiantes de medicina, de que se puede beneficiar de todos estos conocimientos y que más de boca de gente que está muy actualizada en todos estos conceptos. De pronto uno va a congresos donde esperas a escuchar hablar a grandes personalidades y de pronto pues sales desencantado de la plática porque dices, ay, pues es que yo leí un artículo hace poco que ya decía que las cosas eran diferentes y todo. Yo estoy segura que en estas presentaciones toda la información es de muy buena calidad y completamente actualizada, y eso es algo que siempre tratamos de fomentar, no solamente ver el artículo que salió ayer, sino que ese artículo ya ha sido analizado de acuerdo al nivel de evidencia que nos está brindando, y eso es un plus que tiene este curso. Y tanto es un plus que muchos de sus compañeros, residentes, etcétera, están siempre esperando, ¿verdad?, que llegue este congreso, porque saben de la calidad de las ponencias que se van a estar presentando. Y si bien es una impartición o compartir el conocimiento, creemos que todo esto debe de redundar en la atención de nuestros pacientes, que a fin de cuentas ese es el fin último de este tipo de actualizaciones, que las pacientes tengan también acceso a médicos más informados, a tratamientos más actuales, y obviamente también que entre ustedes como grupo de médicos materno-fetales pues se conozcan, ¿verdad? Que no somos la escuela del INPE, no somos la escuela del Seguro Social, no somos la escuela del Hospital General de México, etc. Somos todos un grupo en conjunto que a fin de cuentas nos vamos a encontrar en el futuro y vamos a terminar siendo colegas, y eso es algo muy importante que debemos de fomentar, ¿verdad? El conocimiento es aquel que se comparte. Y también es un muy buen esfuerzo, porque del saber al saber hacer hay un gran trecho. Y si por algo se caracteriza este curso de medicina materno-fetal, es que los pone en situaciones de realidad, ¿verdad? El día de mañana todos estos ponentes que ustedes van a ver en el transcurso del curso, les aseguro que van a estar siendo los ponentes internacionales, dando pláticas de primer nivel, y que obviamente verlos en ese foro a todos nosotros nos va a llenar de orgullo, porque como les digo yo a algunos, ¿verdad?, yo los conocí cuando no sabía nada, pero a fin de cuentas verlos llegar mucho más allá de lo que han llegado sus maestros es para nosotros una situación de orgullo, y pues les deseo que aprovechen lo mejor en este congreso y que se lleven el mejor conocimiento a cada una de sus casos y a cada una de su práctica clínica actual y para el futuro. Muchas gracias. Bueno, agradecemos infinitamente a la doctora Acevedo por sus palabras, las cuales siempre nos motivan a tratar de ser la mejor versión de nosotros mismos. A continuación, vamos a dar inicio a este encuentro de residentes, el cual esperamos que no solo sea de su agrado, sino que también pues encuentren herramientas necesarias pues para poder abordar todos estos retos que se nos presentan en la medicina día a día. Y bueno, para iniciar este encuentro nacional, vamos a dar la bienvenida a nuestra primera ponente. Ella es la doctora Elvira Márquez Aguirre, es médico egresada de la licenciatura de médico cirujano de la Facultad de Medicina de la Universidad Anáhuac, México Norte. Además es egresada de ginecología y obstetricia del Hospital Ángeles, México, y actualmente la doctora es residente del 6º año de medicina materno-fetal del Instituto Nacional de Perinatología Isidro Espinosa de los Reyes. Me es grato presentarla con el tema placenta, el origen de las complicaciones obstétricas.
la presentación. El primer tema que tocaremos el día de hoy es placenta, el origen de las complicaciones obstétricas. Los objetivos de esta charla es recordar los puntos claves en la placentación normal, conocer algunos puntos álgidos de daño en la placentación e integrar y aplicar conceptos para entender el origen de ciertas complicaciones obstétricas. Como bien sabemos, a través de los años del estudio de la placenta, esta repercute en algunas complicaciones obstétricas tales como pérdida de la gestación, preeclampsia, restricción del crecimiento fetal, diabetes mellitus, parto pretérmino y acretismo, de los cuales tocaremos algunos puntos más adelante. Primero que nada empezaremos con algunos puntos de la placentación normal. ¿Qué pasa? Bueno, todo empieza posterior a la fecundación, la segmentación y la cavitación, cuando tenemos formado el blastocisto, el cual tiene una parte conocida como macizo celular externo o trofoblasto, el cual se divide en dos partes, el citotrofoblasto y el sincicio trofoblasto. ¿Qué es lo importante o lo relevante de esto? Es que el citotrofoblasto realmente no produce ninguna sustancia y nada más prolifera para poder nutrir al sincicio trofoblasto. Y el sincicio trofoblasto es la parte más importante, ya que es la parte funcional de la placenta. La implantación se llevará a cabo alrededor del 7º día de gestación, donde necesitamos altas concentraciones de oxígeno para que se pueda dar una adecuada invasión y asimismo la formación de las vellosidades y su maduración. La alteración en esta invasión nos generará un acretismo placentario. Así bien, empezamos entonces con la vasculogénesis, que inicia alrededor del 21º día de la gestación e idealmente solo se da una vez en la vida. Esta generará hemangioblastos de las células mesenquimales pluripotenciales y el resultado final de esta vasculogénesis será la formación de tubos endoteliales que a nivel de la placenta generarán las vellosidades y que en el embrión forman la circulación que da origen a tejidos formados y organizados. De esta manera también se va a dar la remodelación de las arterias espirales, que producirán algunas células y algunas citocinas esenciales para una adecuada implantación y generación del embarazo sano. Entonces tenemos que esta invasión profunda que va del citotrofoblasto al endometrio uterino se da de la semana 8 a la 16. Esta tendrá una formación de tapones que ocluyen la luz de las arterias, generando un ambiente hipóxico o bien de hipoxia relativa, con una disminución parcial de oxígeno y por ende esto estimulará factores angiogénicos, dándose así la angiogénesis ramificante. De la angiogénesis, que es lo más relevante, es que se divide en ramificante y no ramificante. La primera se da de la semana 3 a la 24, generando vasos espirales cortos con aumento en el número de capilares y una disminución de oxígeno, el cual tendrá un estímulo por el factor de crecimiento endoteliovascular o conocido como BEC por sus siglas en inglés. Posteriormente, la angiogénesis no ramificante iniciará de la semana 25 al término. En esta, los vasos se van a elongar, tendrán mejor captación de oxígeno, el cual tendrá un estímulo ya por el factor de crecimiento placentario y disminuirá la resistencia. En las siguientes imágenes tomadas por microscopía electrónica podemos ver las diferencias tan reales y bonitas de esta angiogénesis. En la primera imagen superior podemos ver la ramificante con unos vasos cortos y anchos, y en la no ramificante podemos ver esta elongación que se da en estas últimas semanas de la gestación. ¿Qué es lo más importante? Estos tapones que se forman por fibrina y células del trofoblasto no están todas cerradas ni se abren al mismo tiempo, sino que esto se da de manera gradual para mantener este nivel de hipoxemia relativa y poco a poco aumentar las concentraciones de oxígeno. ¿Por qué se liberan estos tapones? Los tapones se liberan cuando el vaso aumenta su diámetro en la invasión, pierde la capa muscular y asimismo la misma presión sanguínea libera este tapón. Y esto es lo que hace realmente el cambio de la angiogénesis ramificante a la no ramificante, un aumento en las concentraciones de oxígeno. Si hay alguna disfunción en estos tapones, genera entonces un estado de hipoxia real que puede culminar tanto con pérdida de la gestación temprana o bien puede dejar entrar más oxígeno, cambiando precozmente a la no ramificante. Y la angiogénesis ramificante, recordemos que es la que hace a la placenta funcional y que posteriormente no tengamos restricción del crecimiento. Ahora bien, para que la vellosidad vaya creciendo, se han propuesto los siguientes mecanismos o eventos. La intercalación, que va a incorporar nuevas células endoteliales, la elongación, que ocurre por proliferación celular,
la intususcepción, donde generará nuevos vasos que se forman dentro del mismo lumen de un vaso, la gemación, que es de un vaso se forma uno nuevo, y viene el sprouting, o conocido como tal la ramificación, que es la formación de vasos hacia otros vasos. Todos estos pasos o procesos nos dan una vellosidad funcional. Lo más importante es cuando lleguen las células sanguíneas maternas y bañen estas vellosidades, que éstas sean capaces de captar los nutrientes adecuados y realizar un adecuado intercambio de oxígeno para así que el feto pueda alcanzar su máximo nivel de crecimiento y evitar complicaciones obstétricas. Entonces, ¿qué es lo que pasa en las vellosidades con restricción del crecimiento? Si nosotros empezamos a observar la imagen de su lado izquierdo, en la mitad podremos ver una vellosidad normal, en la cual tenemos una cantidad de oxígeno normal, un balance adecuado entre la angiogénesis ramificante y no ramificante. Si ustedes ven la imagen superior, es el ejemplo de una vellosidad dentro del espectro de la restricción del crecimiento intrauterino. Y en esta podemos ver que tenemos una vellosidad mucho más elongada, mucho más larga, donde predomina la angiogénesis no ramificante y hay un incremento en la cantidad de oxígeno. A su vez, en la parte inferior podemos ver lo que pasa con vellosidades con mamás que tengan anemia o bien que hayan padecido preeclampsia al término del embarazo, que son vellosidades mucho más cortas y mucho más apretadas, por así decirlo. Posteriormente, en la siguiente imagen de la derecha, vemos también el espectro de estas vellosidades en la restricción. La vellosidad que queda más larga o más elongada es la que vemos en una restricción del crecimiento con una hemodinamia alterada, es decir, que cuando nosotros tenemos el flujo de la umbilical vemos una onda ausente o reversa en la diástole, y bien de su contraparte en una paciente que tiene vellosidades más cortas y que no tenemos alteraciones en la hemodinamia o bien que tenemos una diástole presente. Asimismo, en estos cortes histológicos podemos observar del lado izquierdo unas vellosidades de restricción del crecimiento con hemodinamia alterada, es decir, con esta diástole ausente o reversa, donde tenemos mucho más espacio intervelloso y esta no tuvo tanta ramificación porque recordemos que en ella predomina la no ramificante. En medio vemos una placenta con un balance normal entre ambas angiogénesis y por último en el ejemplo de la derecha vemos una placenta de una paciente con restricción del crecimiento con una diástole preservada o normal, donde vemos que el espacio intervelloso es mucho menor y también esto va a disminuir la captación de oxígeno y de nutrientes entre estas vellosidades. Este modelo computacional es el mismo ejemplo. En el ejemplo número A vemos una placenta normal y en el B vemos estas vellosidades que no lograron ramificar tanto, por ende hay más espacio, pero hay menor captación porque no hubo una angiogénesis ramificante y por ende no tenemos unas vellosidades funcionales que puedan captar todo lo que nos está llegando tanto de oxígeno como de nutrientes. Asimismo, para la restricción existe esta otra teoría de la senescencia placentaria prematura. ¿Qué pasa? Tenemos una vellosidad donde las células son senescentes y estas van a tener una alta actividad metabólica, produciendo así una mayor cantidad tanto de enzimas como citocinas y factores de crecimiento. Hay un desbalance donde aumentan las metaloproteinasas de la matriz y disminuyen las metaloproteinasas inhibidoras de tejido, que esto degrada parte de la misma vellosidad. A su vez, el incremento de citocinas nos va a generar un estado proinflamatorio con el aumento de los factores de crecimiento y esto todo va a hacer una disregulación celular tanto de señalización como de proliferación, terminando en una inflamación del microambiente. Y esto a su vez pues se va reflejado en lo que es la disminución del crecimiento fetal. Ahora, ¿qué pasa con las vellosidades con las pacientes que tienen diabetes? Bueno, se ha observado que en ellas hay un predominio de angiogénesis ramificante a diferencia de las restricciones. Sin embargo, estas vellosidades también serán disfuncionales. Van a estar cortas, pero estarán más engrosadas y hay una dificultad para la difusión de gases. Habrá una hipermetilación del DNA y por ende habrá un mayor estrés oxidativo. En la siguiente imagen vemos un corte histológico. En el ejemplo A vemos una placenta normal donde observamos el sincicio trofoblasto, los capilares fetales y el mesénquima en una relación armónica o acorde. Y en el ejemplo B vemos una imagen donde se observa la placenta de una paciente con diabetes.
Y lo que podemos observar, si ustedes ven, tanto en los asterisquitos como en el color morado, esto es el aumento de los nódulos sinciciales del citotrofoblasto que se observa en los núcleos del sinciciotrofoblasto agrupados. El tejido mesenquimatoso velloso ocupa un área reducida en comparación con las placentas de embarazos normales, y bien, si ustedes pueden observar de manera comparativa, hay un gran número de capilares fetales que se ven de varios tamaños, que están dilatados y que ocupan el eje central de las vellosidades poliémicas. Y por ende, pues obviamente también sabemos que la diabetes genera un estado proinflamatorio. Entonces, en los diferentes órganos, que en el que nos interesa en esta ocasión es la placenta, ¿qué nos afectará? Aumentará, por ejemplo, el mTOR, el estrés del retículo endoplásmico y la producción de NF-κB. Todas estas citocinas y el aumento proinflamatorio hará una disfunción endotelial y placentaria que, junto con las otras alteraciones que sabemos, culminarán en las complicaciones de las pacientes diabéticas, como macrosomía fetal, aumento de la masa grasa y, a largo plazo, que estos bebitos pueden estar predispuestos a tener obesidad, la misma diabetes y síndrome metabólico. Ahora, ¿qué pasa en un estado proinflamatorio? Hay una disminución de la elasticidad de los vasos de la placenta. Cuando se empiezan a liberar estos tapones, la misma reoxigenación hará más daño de lo que debería causar, dañando así las vellosidades por medio de radicales libres y la falta de mecanismos compensatorios, culminando en una apoptosis vellositaria. En este ejemplo, si empezamos asimismo igual a la izquierda, podemos observar una adecuada remodelación de las arterias espirales que permiten una adecuada concentración de oxígeno para el crecimiento y la maduración de estas vellosidades terciarias, y estas presentarán núcleos y cantidades adecuadas para que sean funcionales y puedan captar los nutrientes que están llegando de forma materna. En la contraparte, en el lado isquémico, tenemos una arteria espiral no remodelada o con una mala remodelación, y esto no permite unas adecuadas concentraciones de oxígeno, por lo tanto se pinta en azul, que tendremos una hipoplasia de estas vellosidades y que por lo mismo y por la misma inflamación generará depósitos tanto de fibrina como de nódulos sinciciales. Y este desbalance de la actividad entre oxidante y antioxidante genera un estado crónico de estrés oxidativo, generando asimismo especies reactivas de oxígeno, las cuales perpetúan este daño de isquemia reperfusión y culminando puede ser en preeclampsia o bien restricción del crecimiento fetal. Ahora, hablando un poco en inmunología, ¿qué pasa cuando tenemos este trofoblasto extravelloso que está siendo estimulado de manera hacia proinflamatorio? Genera una liberación de quimiosinas, tanto quimiosina 8 como interleucina 6, que va a estimular las células de las arterias espirales que van a liberar quimiosina 14 y quimiosina 6, que a su mismo van a estimular a las células, tanto los natural killers uterinos y los macrófagos, liberando así una cascada de interleucinas, de citocinas y de enzimas que van a hacer un daño endotelial. Entonces, esta desregulación del sistema inmune puede llevar incluso a pérdida del embarazo o pérdida de la gestación o bien complicaciones del embarazo, generando de esta manera los que conocemos como los grandes síndromes obstétricos. Estos son preeclampsia, restricción del crecimiento, parto prematuro y placenta creta. Estos cambios en la pared del vaso, si nosotros podemos ver en la imagen de la derecha, lo que se colorea de manera blanca son los linfocitos T activados y los macrófagos. Estos se convertirán en células escumosas que están coloreadas en verde con depósitos o gotas de lípidos y que son capaces de secretar una amplia gama de citocinas, de quimiosinas y factores de crecimiento que producen cambios profundos en las células endoteliales, en el músculo liso, y conduce al proceso inflamatorio y finalmente a la trombosis. Siguiendo entonces esta misma línea, tenemos este esquema donde vemos la desigualización, el desbalance inmunológico que generará una vasculopatía decidual. Esto, con una alteración y activación de los linfocitos, tendremos un daño a la pared de las arterias espirales. Este daño puede estar estimulado tanto por parte materna como placentaria. Tener un perfil materno anormal como cardiovascular, metabólico o trombogénico, o bien la remodelación anormal de las arterias espirales, culminarán con este daño que se da por la necrosis fibrinoide, las células espumosas y la trombosis. Y esto es lo que se conoce en conjunto como el síndrome materno placentario.
Por último, quisiera comentarles un caso clínico. Ella es Ana, tiene 38 años, cuenta con los siguientes antecedentes. Es gestas 3, aborto 1, parto 1. Su primer embarazo fue hace 4 años, donde presentó un aborto diferido a las 7 semanas de gestación. Su segundo embarazo fue hace 3 años, que culminó con un óbito a las 32 semanas, cuando pesaba 1.100 gramos y presentó preeclampsia con datos de severidad. Actualmente presenta un embarazo de 9 semanas por fecha de última menstruación y ultrasonido. La paciente mide 1,55 y pesa 91 kilos. Desconoce si tiene comorbilidades. En lo que ya conocemos, los factores de riesgo que está presentando esta paciente es obesidad, la probable trombofilia por el antecedente preeclampsia, el antecedente de restricción del crecimiento fetal y pérdida gestacional en 2 ocasiones. Entonces, si nosotros tenemos y conjuntamos todos nuestros conceptos, tanto de obstetricia como medicina materno-fetal y lo que hemos visto en esta charla, podemos decir qué es lo que está pasando, qué es lo que pasa con estas vellosidades o con esta placenta de Ana. Bueno, podemos saber ahora que estas probablemente tengan una disfunción de los tapones, que haya predominio de una angiogénesis no ramificante, con aumento en los nódulos incisionales, que haya apoptosis vellositaria, un estado proinflamatorio con liberación de citocinas y daño endotelial, que en su caso ha culminado con restricción del crecimiento fetal, con preeclampsia y con pérdida gestacional. Entonces, ¿qué podemos concluir? Pues que todo depende de concentraciones de oxígeno, inmunomoduladores, factores angiogénicos y factores antiangiogénicos. Todo debe estar dado de una manera tan puntual, con un balance, para que realmente el embarazo se dé sin mayor complicación. Y cualquier punto de estos que falte, entonces es cuando podremos observar alguna de las complicaciones antes mencionadas. Y por último, entonces, tenemos que la placenta realmente sí es el origen de las complicaciones obstétricas, como ustedes han visto. Podemos tener restricción, podemos tener preeclampsia, diabetes, pérdida de la gestación o parto pretérmino. Pero ¿qué más? No se queda solamente ahí. Un bebé restringido no es solamente un bebé pequeño, sino, como bien sabemos, vamos a tener complicaciones futuras, todo derivado desde el momento en la implantación, desde que se están haciendo esas vellosidades, desde que hay un intercambio malo o no adecuado de este oxígeno, solamente con esos puntos tan pequeños, pero que tienen una gran repercusión, que podemos tener una programación fetal de estos bebés hacia que tengan alteraciones metabólicas, cardiovasculares, o bien que tengan alteraciones en su neurodesarrollo, tanto corto, mediano y largo plazo. Entonces sí podemos decir que la placenta es el origen de las complicaciones obstétricas, que es el origen de las complicaciones futuras. Pero ¿qué tanto podemos decir si la placenta es el origen de estas complicaciones o si bien ella misma es un reflejo de lo que estamos teniendo de complicaciones maternas previas al embarazo? Entonces les dejo esta reflexión de este artículo, que realmente nos invita a decir: ¿la placenta es una víctima de todo lo que hemos tenido o bien es la villana del cuento y es lo que nos hará todas estas complicaciones? Gracias. Muchas gracias a la doctora Elvira por tan excelente presentación. Definitivamente hablar de la placenta es hablar de un órgano que, aunque muchas veces hemos olvidado, en ella vamos a encontrar pues todas las respuestas a estas preguntas que son tan básicas y necesarias dentro del ámbito de la obstetricia. Quiero hacer un anuncio, que las preguntas para los ponentes las podemos realizar en el chat y que posterior, al finalizar cada módulo, ellos las responderán. A continuación, continuamos hablando de la placenta y como bien termina la doctora Elvira hablando si esta placenta es víctima o va a ser villana. Sabemos que uno de los principales órganos afectados es el endotelio y dentro de los sistemas es el sistema cardiovascular. Por lo cual, el doctor Eber nos hablará acerca de un tema muy, muy importante. El doctor Pedro Eber Chávez Sánchez es médico cirujano egresado de la UNAM. Es especialista en ginecología y obstetricia por el Hospital de Ginecología y Obstetricia del Instituto Materno Infantil del Estado de México y actualmente él es residente del 6º año del Instituto Nacional de Perinatología. El tema que él nos dará es acerca del sistema cardiovascular y placenta. ¿Quién da el primer golpe?
tardes a todos los que nos acompañan en este encuentro. Por primera vez el grupo de residentes en medicina materno-fetal del instituto se ha dado la tarea de reunir a un grupo de colegas de otros lugares del mundo en pro de ampliar la perspectiva de lo que conocemos hoy en día y con la finalidad de mantenernos actualizados, pero sobre todo mantenernos abiertos al cambio. Y bajo esta premisa, el tema que abordaré concierne a una de las patologías más complejas y enigmáticas de nuestra área, la preeclampsia. Y respecto a su patogénesis en el sistema cardiovascular materno y la placenta, ¿quién da el primer golpe? La preeclampsia sigue siendo una de las complicaciones más comunes del embarazo, con una prevalencia del 3 al 10%. Es también una de las principales causas de mortalidad en el mundo y también representa una carga económica significativa para los sistemas de salud. A pesar de muchas décadas de exhaustivos esfuerzos de investigación, todavía no hemos logrado establecer una teoría unificadora que explique el por qué y el cómo ocurre, sobre todo en mujeres sin factores de riesgo, motivo por el que se le ha denominado como la enfermedad de las teorías. Aunque la placenta ha sido la estrella o el foco principal de la investigación sobre preeclampsia, la triada de placentación inadecuada, insuficiencia placentaria y la cascada de reactividad vascular que está desencadenada en la madre es la explicación más reconocida. Sin embargo, los hallazgos clínicos que apoyan esta triada solo se encuentran en una minoría de todos los embarazos preeclámpticos, y las lesiones placentarias patológicas que apoyan esta hipótesis no son tan específicas como se pensaba. El hecho de que nuestra mejor hipótesis no puede explicar la mayoría de los casos de preeclampsia nos llevó a tener una visión más amplia y buscar otros factores que pueden estar asociados con este trastorno grave y relativamente común. Pero, ¿cuál es el rol del sistema cardiovascular en la patogénesis de esta enfermedad? Sabemos que desde hace algún tiempo que la preeclampsia y las enfermedades cardiovasculares comparten factores de riesgo que a menudo se pensaba no tenían asociación alguna. Sin embargo, grandes estudios epidemiológicos sugieren que algunos factores de riesgo cardiovascular también aumentan el riesgo de desarrollar preeclampsia. Teniendo en cuenta que los problemas cardiovasculares asociados con la preeclampsia se observan tanto antes como después del embarazo, es razonable suponer que el sistema cardiovascular puede ser no solo una víctima de la mala placentación, sino que en realidad este desempeña un papel fundamental en la patogenia de la preeclampsia. Investigaciones han examinado la asociación entre el sistema cardiovascular y la preeclampsia en un esfuerzo de construir una hipótesis que explique la fisiopatología del trastorno. Dentro de estas investigaciones quise resaltar estas dos. La primera de ellas sugiere que la presencia de la obesidad, tabaquismo, entre otros factores, se asocian consistentemente con la preeclampsia, como con enfermedades cardiovasculares, por lo que es probable que exista un mecanismo fisiopatológico común para estas dos entidades. La segunda publicación es de carácter prospectivo. Los resultados mostraron que al determinar los factores de riesgo cardiovascular previo al embarazo y posterior a este, las mujeres que presentaron preeclampsia o hipertensión gestacional tenían niveles desfavorables de estos en comparación con los controles, y que al comparar estos parámetros en el antes y después del embarazo no existía diferencia entre sus valores. Esto sugiere una asociación positiva del riesgo cardiovascular preparto y posparto por preeclampsia, en lugar de reflejar una influencia directa del embarazo preeclámpico en el sistema cardiovascular, por lo que es posible pensar que estos factores de riesgo que están correlacionados con la mortalidad cardiovascular es consistente con la hipótesis de que la escasa reserva cardiovascular predispone al trastorno de preeclampsia mediado por placenta. Esta hipótesis consiste en que los factores de riesgo presentes previos al embarazo se asocian con una función cardiovascular deficiente, secundaria a una mayor carga al sistema cardiovascular, es decir, que existe un desajuste entre la oferta y la demanda cardiovascular, y que esto producirá la hipoperfusión placentaria
y el síndrome placentario conocido directamente como preeclampsia. La edad gestacional en la que se manifiesta la enfermedad dependerá de los factores predisponentes y de la interacción entre la oferta y la demanda a la función cardiovascular. Quizá la falta de oferta, junto con un aumento en la demanda, predispondrá a una preeclampsia de inicio temprano, y una adecuada reserva cardiovascular sometida a una demanda excesiva por el embarazo se presenta como una preeclampsia de inicio tardío. Por esto es importante destacar que la interacción con los factores maternos es crucial para determinar el resultado clínico. Lo que trato de sugerir es que estas condiciones resultan en una disminución de la capacidad de reserva del sistema cardiovascular, que es indispensable para las adaptaciones normales del embarazo, lo que aumenta la susceptibilidad materna al desarrollo de preeclampsia. Como sabemos, el embarazo se acompaña de grandes adaptaciones hemodinámicas, incluyendo un aumento del volumen plasmático y una disminución de la resistencia vascular para mantener la presión arterial en el rango normal. Para lograr establecer esto, se acompaña de una disminución de la sensibilidad del sistema renina-angiotensina-aldosterona, un aumento en el grosor de la pared vascular y un aumento en la producción de óxido nítrico por las células endoteliales, lo que tiene como consecuencia un aumento del gasto cardíaco y de la tasa de filtración glomerular, que sin duda requiere de la capacidad de reserva de ambos órganos. Y hay evidencia de que algunos de estos mecanismos fisiopatológicos se presentan antes de la adaptación de la preeclampsia y el embarazo mismo. Estos son componentes centrales de la fisiopatología de la preeclampsia, como lo son los vasoconstrictores derivados del endotelio, que tienen como consecuencia la elevación de la presión arterial y la resistencia a la forma de onda de algunas arterias periféricas. Recordando que ambos parámetros forman parte de los biomarcadores predictivos más influyentes en el primer trimestre para preeclampsia. La consecuencia de estos cambios y motivo de evaluación son las alteraciones en arterias periféricas maternas, como la arteria oftálmica o la arteria braquial, que reflejan el deterioro de la función vascular generalizada en el embarazo temprano, en la preeclampsia, en lugar de solo localizar un defecto vascular en la circulación útero-placentaria, como se ha hecho durante todo este tiempo. Entonces, ¿cuáles serán las repercusiones sistémicas o en la hemodinamia materna que puedan asociarse al incremento de las resistencias vasculares arteriales? Los estudios ecocardiográficos de embarazo no complicados han demostrado que hay un aumento en la masa ventricular izquierda y en la remodelación de asociados a disfunción diastólica. Esta es una proporción pequeña pero significativa de mujeres, las cuales vuelven a la normalidad en el porpério. Por esta razón, el embarazo se ha descrito como una prueba de esfuerzo que desenmascara a las mujeres que tienen una reserva cardiovascular alterada o una disfunción. Ahora bien, ¿qué pasa si el embarazo es complicado por preeclampsia? ¿Qué pasa en el embarazo? Los estudios han demostrado una disfunción cardíaca significativa tanto antes como al inicio de la preeclampsia. El primero de estos estudios mostró que el gasto cardíaco fue significativamente menor en la preeclampsia de inicio temprano en comparación con la preeclampsia de inicio tardío. Estos hallazgos fueron confirmados y ampliados con este segundo trabajo, en donde se observó que la preeclampsia también se asoció con una geometría cardíaca anormal y disfunción diastólica en la mayoría de las mujeres que desarrollaron preeclampsia, y que estos hallazgos son aún más marcados en la preeclampsia de inicio temprano. Esto demuestra que incluso el embarazo aparentemente normal presenta una tensión o representa una tensión al sistema cardiovascular, y que en las mujeres con evidencia de empeoramiento de la adaptación cardiovascular, la preeclampsia es el fenotipo clínico reconocido, por lo que es posible asegurar que las alteraciones hemodinámicas pueden ser una constante en pacientes que desarrollan preeclampsia, y que es posible encontrarlas antes de la concepción
durante la gestación y en el puerperio, no solo como factores de riesgo compartidos. En apoyo a este argumento, podríamos pensar incluso que la profilaxis actual y el manejo farmacológico de la preeclampsia involucran principalmente compuestos familiares en el campo de la cardiología, como la aspirina, el uso de estatinas, metformina y donantes de óxido nítrico y agentes antihipertensivos. El puerperio se ha convertido en una etapa de especial interés, ya que a pesar de que el nacimiento iatrogénico se ha mantenido como la cura de la preeclampsia y de que los signos y síntomas alcanzan un equilibrio y regresan a su normalidad en los 3 o 4 días aproximadamente, hay algunas excepciones en estas pacientes, que son la resistencia vascular total y la presión arterial media, que siguen siendo significativamente más altas en comparación con los controles, a pesar de que generalmente tienen niveles de presión arterial sistólica y diastólica dentro del rango normal, lo que había pues respaldado este paradigma clínico de que el parto cura la preeclampsia. Sin embargo, la evaluación longitudinal de la preeclampsia revela que aproximadamente el 50% de las mujeres tienen hipertensión persistente y mayores tasas de hipertensión nocturna, ambulatoria y enmascarada hasta las 12 semanas después del parto. La importancia de la hipertensión posparto persistente se subrayó en este estudio de corte grande, en donde mostraron una tasa alta de uso de medicamentos antihipertensivos y una mayor incidencia de hipertensión dentro de los 10 años posteriores al parto. Esto refuerza la importancia relativa de la preeclampsia como un factor de riesgo importante para enfermedades cardiovasculares. Otro de los componentes de esta hipótesis es que la preeclampsia previa es un factor de riesgo de recurrencia en un embarazo posterior. Tal vez debido a una incapacidad del sistema cardiovascular para recuperarse del antecedente, ya que los perfiles cardiovasculares en mujeres con preeclampsia recurrente son más pobres en comparación con las que tienen un embarazo normal previo, presentando un aumento en el grosor de la capa íntima media muscular de algunas arterias sistémicas, un menor gasto cardíaco y menor masa ventricular izquierda, en comparación con las mujeres con un embarazo de seguimiento normal. Si bien el mecanismo preciso por el cual los perfiles cardíacos hemodinámicos maternos adversos podrían causar preeclampsia aún no se conoce por completo, la hipótesis más prometedora es que esto ocurre secundario a una hipoperfusión de órganos, incluida la placenta, el riñón, el hígado, cerebro y corazón mismo. Y para resumir la hipótesis de que la escasa reserva cardiovascular predispone al trastorno de preeclampsia mediado por la placenta, se ha planteado un eje cardiovascular placentario, ilustrado en este diagrama que muestra la interacción entre la función cardiovascular materna y la demanda mediada por el embarazo, la función placentaria y las repercusiones sobre la salud materna y el bienestar fetal, resultando en estrés oxidativo placentario o hipoxia que se relaciona con el desequilibrio de la reserva funcional cardiovascular, siendo la última vía común que resulta en los signos y síntomas de la preeclampsia, que implica la liberación de sustancias vasoactivas placentarias. Respecto al papel de la preeclampsia, esta desempeña un papel central en la patogénesis de la preeclampsia. Se cree que el síndrome es el resultado de una compleja interacción entre la placenta y los factores constitucionales maternos, en los que la respuesta inmune materna juega también un papel importante. La literatura reciente describe la preeclampsia como un modelo de 3 etapas. Según este modelo, la preeclampsia se origina muy temprano a partir de una tolerancia incompleta del feto que interrumpe el ambiente intrauterino equilibrado. Estas interrupciones impiden el desarrollo placentario normal al interferir con la placentación adecuada, al disminuir la remodelación inmunorregulada de las arterias espirales en la decidua. Debido a la remodelación incompleta de estas, no pueden transformarse en vasos ampliamente dilatados que se requieren para crear un lecho placentario de alto calibre y baja resistencia.
Como consecuencia, el flujo placentario, sanguíneo placentario está restringido, lo que lleva a una disminución de la perfusión uteroplacentaria y conduce a la lesión por mecanismos de isquemia, reperfusión y estrés oxidativo de las vellosidades coriónicas. El cistitis trofoblasto producirá y secretará varios factores, principalmente citoquinas proinflamatorias y factores antiangiogénicos. Estos factores luego se propagan a la circulación materna y conducen a la activación generalizada del sistema inflamatorio y la disfunción endotelial, lo que resulta en las manifestaciones clínicas de este síndrome. Como he señalado, la comprensión de esta enfermedad aún es limitada y se postula que tanto los factores placentarios como la susceptibilidad materna son necesarios para el desarrollo de la preeclampsia. Planteando a la placenta como la vía terminal en la patogénesis, en este estudio se describieron los distintos mecanismos subyacentes que ocurren en las primeras etapas del embarazo e inducen a diferentes fenotipos de preeclampsia. Ellos utilizaron un enfoque de biología de sistemas, es decir, que logró integrar varias ómicas, entre ellas la proteómica y transcriptómica placentaria y en sangre materna, y otros métodos específicos para investigar los compartimientos placentarios y maternos, tratando de abarcar la mayoría de los aspectos de la preeclampsia, incluida la enfermedad placentaria, los resultados fetales y maternos, factores ambientales, maternos, intraambientales y epigenéticos, así como las funciones trofoblásticas in vitro. Y los resultados son vastos. Concluyen que existen distintas vías de enfermedad materna y placentaria y su intervención influye en la presentación clínica de la preeclampsia. La activación de las vías de la enfermedad materna se puede detectar en todos los fenotipos de preeclampsia antes y después de la disfunción placentaria, no antes como se describió anteriormente, y distintas vías de enfermedad placentaria se superponen a estas vías maternas. Se trata de un cambio de paradigma que, de acuerdo con los estudios epidemiológicos, justifica el papel patológico central de las enfermedades maternas preexistentes o las inadecuadas interacciones inmunitarias materno-fetal-placentarias en la preeclampsia. Para concluir, las mujeres con preeclampsia tienen un resultado cardiovascular deficiente a largo plazo. Sin embargo, el impacto de esta es más inmediato y profundo de lo que se sospechaba. La salud materna cardiovascular posparto después de la preeclampsia es un área de investigación que está descuidada, por lo que prestar atención puede beneficiar la detección, el seguimiento y la intervención oportuna de estas pacientes. Para una mejor comprensión y aceptación de la función cardiovascular materna en el embarazo, pues se permitirá una mejor predicción y diagnóstico de la preeclampsia, guiar la terapia antihipertensiva y mejorar los resultados clínicos para las mujeres con preeclampsia. Por último, el rendimiento cardiovascular subóptimo puede ser la causa de una placentación deficiente sin duda, ya sea debido a una disfunción cardíaca sintomática o a una demanda excesiva del embarazo en un corazón funcional. Y me despido de ustedes citando a este escritor y filósofo estadounidense, Eric Hoffer, con uno de los argumentos de su obra más importante, The True Believer, en el que señala lo siguiente: en tiempos de cambio, quienes estén abiertos al aprendizaje se adueñarán del futuro, mientras que aquellos que creen saberlo todo estarán bien equipados para un mundo que ya no existe. Gracias por su atención. Muy bien. Muchas gracias al doctor Eber por su excelente ponencia. Antes de continuar voy a dar algunos anuncios porque creo que hay muchas dudas en el chat. Se les recuerda que la constancia les va a llegar a su correo el mes siguiente al término del encuentro, siempre y cuando se complete el 80% de la asistencia.
También cabe mencionar que independientemente de contar o no con cédula profesional, la constancia se dará y únicamente aquellos interesados en el puntaje para el examen del consejo se les otorgará un correo donde nos pueden proporcionar su cédula profesional. También vamos a contar con 15 minutos al final de cada módulo para contestar preguntas y es importante también que debido a la alta demanda que estamos teniendo pueden tener problemas con la conexión. Lo único que se les pide es que por favor les den en el botón de reconectar para que puedan volver a tener ingreso en esta conexión. Y bueno, vamos a continuar con el siguiente ponente. Pacientes alrededor. Ok. Bueno, me es un honor presentar al siguiente ponente, el doctor Ricardo López Rubio. Él actualmente es médico residente de sexto año del Hospital Ginequito de Monterrey, Nuevo León. Él estudió la carrera de medicina en la Escuela de Medicina del Tecnológico de Monterrey. Además, hizo la especialidad en el Hospital de la Mujer de la Ciudad de México, avalado por la UNAM. Y bueno, actualmente el doctor nos va a presentar la perspectiva farmacológica actual en la preeclampsia, es decir, solo aspirina o alguna otra terapia. El día de hoy vamos a revisar la perspectiva farmacológica actual de la preeclampsia y saber si hasta el momento solo la aspirina sigue siendo un medicamento efectivo tanto para la prevención como para el tratamiento. La preeclampsia complica del 3 al 5% de los embarazos. Puede causar complicaciones tanto en la madre como en el feto y estas complicaciones pueden mantenerse durante el tiempo. Pueden existir complicaciones maternas como la instalación de manera crónica de la hipertensión y en el feto como consecuencia de la restricción y la prematuridad. Como parte de la fisiopatología de la preeclampsia, tenemos una etapa en la que una mala placentación de las arterias espirales, una mala remodelación de las arterias espirales, conduce a una hipoxia placentaria, una lesión por repercusión isquémica y un estrés oxidativo placentario, y una respuesta proinflamatoria, habiendo un aumento de factores antiangiogénicos circulantes como SPLT1 y endoglobulina soluble. En la etapa 2, la placenta preeclámptica reacciona liberando cantidades excesivas de factores solubles, especialmente factores antiangiogénicos, y que ingresan a la circulación materna y causan disfunción endotelial y lesión vascular. Esto posteriormente va a causar una hipertensión que va a dañar a órganos maternos. En los vasos también va a haber una respuesta proinflamatoria y un estrés oxidativo sistémico, disminuyendo la liberación de óxido nítrico y aumento de la activación de la vía renina-angiotensina. De todos estos factores solubles, el SPLT1 se ha visto que es el impulsor central de la disfunción endotelial y la lesión vascular. Y a esto nos hacemos la pregunta: ¿solo aspirina? Una revisión sistemática de Cochrane, en base a 60 ensayos, concluyó que la aspirina reduce el riesgo de manera modesta de padecer preeclampsia con proteinuria. La tasa de prevención en preeclampsia temprana es mayor, por lo que existe una necesidad de encontrar nuevos agentes terapéuticos. Sabemos que hay una escasez para la progresión de tratamientos para la progresión de la fisiopatología de la preeclampsia, y si bien la aspirina puede disminuir el riesgo de un 18%, se ha visto que en pacientes con preeclampsia temprana esta tasa es mayor. Por lo tanto, pues es importante encontrar nuevos medicamentos que nos ayuden a la prevención de esta enfermedad. Varios de los medicamentos que se han revisado, actualmente uno de ellos es la pravastatina, el cual es un tratamiento para la dislipidemia. Los estudios preclínicos sugieren efectos benéficos maternos y fetales. In vitro se ha visto que disminuyen el SPLT1 y la endoglobulina soluble y estimula la enzima óxido nítrico sintetasa. Durante el embarazo, en modelos con protones, resuelve la hipertensión, la remodelación del ventrículo izquierdo y las lesiones renales maternas. Y también se ha visto que puede llegar a mejorar los resultados a largo plazo y después del embarazo.
estudios clínicos por parte de Constantin y colaboradores administraron 10 miligramos de pravastatina a 20 participantes. 4 de 10 del grupo placebo desarrollaron preeclampsia y en el otro grupo ninguna desarrolló preeclampsia. Estas pacientes fueron elegidas en base a algoritmos establecidos para conocer si estas pacientes tenían factores de riesgo o tenían un riesgo elevado de padecer preeclampsia. Pero no hubo una disminución significativa en el SPLT1, que era con su grupo primario de estudio o era el enfoque del estudio. 21 pacientes del grupo del EFCU con síndrome de antifosfolípido, 6 de 11 fetos en el grupo placebo sobrevivieron y 10 del grupo con pravastatina sobrevivieron. Pacientes sabemos que con este padecimiento de antifosfolípido tienen mayor riesgo de presentar algún trastorno hipertensivo del embarazo. En Reino Unido se realizó un estudio aleatorizado en 62 pacientes con fertilidad temprana, 40 miligramos de pravastatina, y se les administró a estas mismas y no arrojó cambios en los niveles de SPLT1, pero los resultados pudieron llegar a tener un poco poder estadístico. Sabemos que la pravastatina tiene una clasificación X en el embarazo, por lo que hasta el momento no se recomienda su uso en estos pacientes, pero existen estudios que reportaron que no existe una relación entre la ingesta y las malformaciones fetales, y estudios de toxicología animal reportan que son seguros. Sin embargo, dado que es posible que el cerebro fetal en desarrollo sea sensible a fármacos que se dirigen al metabolismo de los lípidos, puede aumentar, o se ha visto que pudiera llegar a aumentar la muerte de células madres neurales fetales. Por lo tanto, se deben de enfocar estudios o ensayos más grandes para valorar que la pravastatina no altere el desarrollo adecuado de la salud neonatal o infantil. Es importante darnos cuenta que este medicamento continúa en estudio y por lo tanto no han salido pautas para su uso de manera generalizada. Otro de los medicamentos que podemos ver que está en estudio son los inhibidores de bomba de protones, lansoprazol, esomeprazol, laveprazol, que en vitro disminuyen la liberación placentaria de SPLT1 y hemoglobina soluble. Se ha visto que reducen la producción de citoquinas proinflamatorias placentarias y que el esomeprazol estimula la fosforilación de la enzima óxido-nítrico-sintetasa. Grupos de Salé y colaboradores examinaron un grupo de pacientes con sospecha de preeclampsia o preeclampsia confirmada que estaban tomando en ese mismo momento inhibidores de bomba de protones y presentaron un perfil angiogénico favorable con una disminución del SPLT1 y de la endoglobulina soluble. Reportan datos epidemiológicos en Suecia. Sus resultados fueron heterogéneos y reportaron un aumento del riesgo de preeclampsia, pero reportaron también que disminuyó el riesgo de preeclampsia pretérmica. Otro estudio se reportó con 120 pacientes de preeclampsia temprana, en a quien se les administró 40 miligramos de esomeprazol, sin diferencia significativa en los resultados. Estos pacientes se les dio seguimiento y se encontró que no había una concentración circulante a las 7 horas de medicamento, por lo que se sugiere como parte del estudio o como una posible mejora, aumentar la cantidad de medicamento, cantidad de dosis al día, o cambiar la vía de administración, propone la intravenosa como una posibilidad. La metformina in vitro reduce la secreción de factores antiangiogénicos placentarios, mitiga la disfunción endotelial y promueve la vasodilatación. El grupo de Singelaki y colaboradores reportaron una disminución del 76% en la tasa de preeclampsia en pacientes obesas que estaban con tratamiento con metformina. Alcudá y colaboradores reportaron en un metaanálisis que evaluaron la metformina frente a la insulina y concluyó que la tasa de trastornos antihipertensivos se redujo entre los que recibieron metformina. Pero un metaanálisis de ensayos en los que las mujeres recibieron metformina o placebo no encontraron una diferencia en los trastornos hipertensivos. Cabe mencionar que un inconveniente del uso de la metformina es que hay una alta prevalencia de efectos secundarios gastrointestinales que pueden disminuir el cumplimiento y el apego del tratamiento. Pero no existen actualmente estudios en donde como enfoque primario esté la prevención de la preeclampsia utilizando metformina.
La sulfalacina es un tratamiento para la enfermedad inflamatoria intestinal y ha demostrado una disminución de la secreción de SPLT1 con un aumento del factor de crecimiento placentario, una disminución de la disfunción endotelial y cuenta con una acción antiinflamatoria potente. ¿Pero cómo lo hacen? La metformina y el esomeprazol se han visto que disminuye la producción de SPLT1 al inhibir la función mitocondrial. Una inhibición de la vía del factor 1 alfa, inclusive por hipoxia, también reduce la secreción de SPLT1. Las estatinas, el esomeprazol y la sulfalacina pueden inhibir la señalización del receptor del factor de crecimiento epidérmico, que es una vía de señalización importante y que promueve la supervivencia celular. De esta manera se puede disminuir la secreción de SPLT1. Y la inhibición directa de la vía de la 3-hidroximetilglutariel coenzimado, que es la vía de acción de las estatinas, puede reducir la secreción de SPLT1. Se han investigado antioxidantes, micronutrientes y extractos de plantas y se ha visto que las vitaminas no han demostrado una eficacia. Por parte de la melatonina, en estudios preclínicos, se vio que se redujo el estrés oxidativo y placentario y las moléculas reguladas al alza involucradas en la respuesta antioxidante. Existe un ensayo en fase 1 de un solo brazo en donde se administraron 10 miligramos de melatonina oral 3 veces al día a 20 mujeres, en donde se prolongó la gestación alrededor de 6, más o menos 2 a 3 días y redujo la necesidad de ejercicios hipertensivos en comparación con 48 controles históricos. El problema es que solamente existe ese estudio acerca de la melatonina. Mitoqun es una pequeña molécula disponible como suplemento nutricional que se dirige al estrés oxidativo mitocondrial. Existe un estudio en donde se menciona que redujo el estrés oxidativo placentario, resolvió la preeclampsia en un modelo de ratón, solo si se administraba más tarde en el embarazo. Curiosamente, si se administra de manera temprana, se observa que aumenta el riesgo. Y esto pudiera responder a la hipótesis de que el estrés oxidativo juega un papel importante en el desarrollo placentario temprano. Los polifenoles, que son micronutrientes con propiedades antioxidantes que se encuentran en los alimentos, como las bayas, los frijoles, las verduras, el té, las nueces y el vino tinto, no han arrojado resultados exitosos. También tenemos fármacos dirigidos a la vía del óxido nítrico, como el sildenafil. Un estudio con dosis de 50 miligramos 3 veces al día reportó que prolongó el embarazo de manera significativa durante 4 días. Hubo una evidencia de reducción de la resistencia al flujo de las arterias uterinas, pero existe una posible asociación de la exposición prenatal al sildenafil y la muerte neonatal por hipertensión pulmonar, por lo que se sugieren estudios más amplios para conocer los efectos que pudiera llegar a tener la ingesta de este medicamento en pacientes embarazadas con estado hipertensivo. Suplementos como la L-arginina, Padilla Ortega reportó que la ingesta en mujeres con antecedentes de preeclampsia dieron como resultado una reducción notable en las tasas de preeclampsia. Pacientes que previamente habían tenido este padecimiento, que posteriormente iniciaron con la ingesta de esta sustancia, reportaron una tasa de menor riesgo para padecer. Y el mononitrato de isosorbida se hizo un ensayo de prevención aleatorio ciego de 100 participantes y encontró una diferencia en la incidencia de preeclampsia, pero probablemente no tuvo el poder estadístico suficiente. Otra forma que se ha tratado, en este caso de tratar la preeclampsia, es una aféresis que se ha enfocado en el potencial para eliminar SPLT1. En un estudio se hubo una reducción del 15 al 28% de los niveles circulantes después de un único tratamiento de aféresis. 3 mujeres más se sometieron a tratamientos de aféresis en serie, disminuyendo el SPLT1, y los embarazos duraron de alrededor de 15 a 23 días. El problema de la aféresis es que es invasivo y será un desafío realizar grandes ensayos clínicos. Los anticuerpos monoclonales pueden ser un fármaco atractivo, ya que son muy específicos en teoría y pueden diseñarse para que no atraviesen la placenta. El etanercept es una proteína de fusión y 2 equipos han demostrado que puede resolver el mismo tipo de preeclampsia en modelos de rato. El eculizumab se usó en una paciente con síndrome de Gel presentando mejoría bioquímica y se prolongó de 17 días la gestación. El problema de este medicamento es que es excesivamente caro y puede dificultar su proceso de investigación. La titromina 3
Se ha propuesto como un tratamiento de la preeclampsia, dado que se postula que sus propiedades antiinflamatorias y anticoagulantes pueden ser benéficas. Desafortunadamente, un ensayo de tratamiento multicéntrico controlado en Estados Unidos no encontró una diferencia en el aumento medio de la edad gestacional. El factor de crecimiento placentario. Su administración ayuda a superar la pérdida del factor de crecimiento endotelial, el cual es neutralizado en el aumento de STLT1. El grupo de Marx y colaboradores mostraron que la administración de factor de crecimiento placentario en un modelo babuino de preeclampsia resolvió los parámetros clínicos, incluida la hipertensión. Y aunque es alentador, es enormemente costoso, ya que la producción de esta sustancia, de esta proteína completa, es difícil y su reproducción pudiera ser complicada. Debido a que la trombosis en la circulación intraplacentaria se observa con frecuencia en formas graves y tempranas de la enfermedad, la anticoagulación podría mejorar potencialmente la perfusión placentaria, por lo que se sugiere que la heparina de bajo peso molecular pudiera ser una intervención aumentando el flujo sanguíneo hacia el sitio de la implantación y reduciendo la presencia de lesiones trombóticas. Aquí se ha visto que la heparina de bajo peso molecular puede trascender más allá de sus propiedades anticoagulantes, ya que pudiera llegar a promover la diferenciación e invasión del trofoblast en vivo y disminuir la resistencia vascular y la función endotelial. Pudiera limitar también la enfermedad materna a través de mecanismos independientes de la función del trofoblasto, ya que se ha propuesto que tiene una función endotelial y en la angiogénesis. En un estudio donde se realizó una revisión sistemática de metaanálisis por parte de la doctora Cruz Lemini, la heparina de bajo peso molecular se asoció con una disminución significativa del riesgo de preeclampsia en pacientes en donde su administración fue antes de la semana 16. Y si se combina con aspirina de dosis bajas, existe una reducción significativa en relación a pacientes con tratamiento con solo aspirina. Sin embargo, este estudio comenta una inquietud de la baja calidad de la evidencia disponible por lo heterogéneo que son los estudios y cuestiona la validez de estas conclusiones. La baja ingesta de calcio en la dieta se asocia con la hipertensión en la población general. En Estados Unidos, la dosis diaria recomendada es de 1 gramo al día en mujeres embarazadas, lactantes o no embarazadas de 19 a 50 años. Se menciona que en lugares en donde la dieta es adecuada por parte de alimentos ricos en calcio, la ingesta es alrededor de 900-950 miligramos al día. Por lo tanto, la suplementación con vitaminas maternas pudiera llegar a ser suficiente. En poblaciones en que la ingesta inicial de calcio en la dieta es baja, la Organización Mundial de la Salud recomienda una dosis de 1.500 a 2.000 miligramos. Y en una revisión sistemática del 2018 de 27 ensayos aleatorizados que incluyeron a 18.000 mujeres embarazadas, dos terceras partes de estas pacientes fueron en zonas con baja ingesta de calcio, se disminuyó el riesgo de estados hipertensivos. Actualmente existen diferentes líneas de investigación en donde tenemos la pravastatina y el esomeprazol, estudios en donde están reclutando alrededor de 1.100 pacientes alrededor de 35 a 36 semanas, identificados con un riesgo elevado para preeclampsia. En Estados Unidos, 1.550 participantes, pacientes de alrededor de 12 a 16 semanas, identificadas como alto riesgo para preeclampsia pretérmina. El esomeprazol, estudios de 480 pacientes con un embarazo menor a 16 semanas, igual identificadas. Y el enfoque primario es valorar cuál es su presión al final del embarazo después de la semana 36. Y en Egipto, 1.000 participantes, igual identificadas como alto riesgo, en base a factores clínicos de las guías ya mencionadas. Estos estudios, por ejemplo, el de la primera, el de la metformina, se identificaron 180 pacientes con preeclampsia pretérmino. A estas pacientes con un rango de edad gestacional de entre 26 y 32 semanas, se les administró 3 gramos de metformina cada 8 horas durante el tiempo que se les hizo el diagnóstico, y se hizo una prolongación, o se observó una prolongación del embarazo de la gestación de 7.6 días en comparación con las mujeres que recibieron placebo, y esto enfocado como un tratamiento.
mencionan que una dificultad fueron los efectos secundarios gastrointestinales que estas pacientes presentaron. Menciona que es importante continuar con los estudios para saber si esto se puede reproducir o puede ser replicable de manera segura. Estudio de esomeprazol, metformina en otras áreas, el estudio de digoxina, actualmente ese estudio está suspendido, y el estudio con antihistamina 3 recombinante continúa en el proceso. ¿Cuáles son las conclusiones? Existe un aumento importante de estudios de búsqueda de tratamientos efectivos, tanto para la prevención como para el tratamiento de pacientes con preeclampsia. Pero aquí existen dos enfoques. Los medicamentos que se han estudiado son para otros padecimientos. Y se ha visto, en base a los estudios, que pudieran llegar a ser útiles tanto para la prevención como para el tratamiento. Pero también se debe de enfocar en la creación de medicamentos específicos. Y es importante definir si esos medicamentos van a ser tanto para la prevención como para el tratamiento de la preeclampsia. Con eso termino la revisión de este tema. Muchas gracias por su atención y estamos al pendiente de sus comentarios. Muchas gracias. Muchas gracias a nuestros tres ponentes. Con esto vamos a dar por terminado el primer módulo de este día y vamos a continuar con la sesión de preguntas y respuestas. La primera pregunta será para la doctora Elvira. Doctora Elvira, ¿qué recomendaciones prenatales se deberían de dar para disminuir el riesgo de complicaciones placentarias? Hola, perdón, buenas tardes. Bueno, entonces, comenzando con la respuesta de la pregunta de la doctora Úrsula, pues bueno, de manera prenatal nosotros tenemos que tener en un mundo ideal una consulta preconcepcional. Y en esta consulta, mediante la historia clínica, podemos nosotros detectar esos perfiles de riesgo que nosotros ya sabemos, que nos habló de ellos el doctor Bachat desde el 2015, hacia cuáles de ellos la paciente podría tener de manera positiva. Es como si fuéramos haciendo una lista o de cotejo, un checklist o palomear. Entonces, mediante esto primero nosotros detectamos si nuestra paciente tiene perfiles de riesgo de manera personal, cardiovascular, metabólico o trombótico. Y entonces ya de esta manera enfocados nosotros podríamos dar alguna estrategia de prevención. Lo inicial, pues al menos en nuestro país, que tenemos una alta tasa de prevalencia tanto de sobrepeso como de obesidad, pues lo inicial sería dar medidas higiénico-dietéticas, intentar cambiar estilo de vida para intentar que nuestra paciente entre al embarazo pues lo más sana posible. Y como ya sabemos, la obesidad es realmente uno de los estados proinflamatorios más importantes que nos pueden llegar a tener todos estos desenlaces o los grandes síndromes obstétricos de los que comentábamos en la charla. Entonces, mediante esta evaluación de los perfiles de riesgo, les comento, nosotros ya podríamos dar estrategias preventivas, tan fáciles como el cambio en el estilo de vida, o bien, dependiendo de lo que nos salga positivo, hablaremos en otras pláticas de estas estrategias de prevención que podemos dar: aspirina, podemos dar metformina, las estatinas, en algunas poblaciones el calcio. Y bien, también contestando otra pregunta del chat, un poco como qué cambios o qué estrategias para cambiar esta inmunomodulación. En este sentido, pues realmente es muy complicado. O sea, una vez que la placenta ya está implantada, que ya se dio esta angiogénesis, realmente no se ha observado que nosotros ya podamos hacer algo en ese momento ya para cambiarlo. Lo único que se ha demostrado hasta el momento es el uso de la enoxaparina, que también se comentará posteriormente, y eso sería como una de las estrategias más importantes que nosotros podríamos realizar. Pero más que nada es esa educación a nuestra paciente, ese crearle conciencia para que ella pueda hacer un cambio en su persona y de esta manera nosotros poder impactar en su bebé tanto y para su propia descendencia. Muchas gracias, doctora. Bueno, comentarles que ha habido mucha participación de los asistentes en cuestión de las preguntas. Sin embargo, pues
Desafortunadamente por el tiempo no todas se van a poder responder en vivo, sin embargo se podrán responder a sus correos o durante el chat. La segunda pregunta para el doctor Eber es la siguiente: ¿qué tan conveniente es el uso de pruebas de esfuerzo o de ecocardiografía como pruebas de tamizaje en pacientes con factores de riesgo para desarrollar preeclampsia, pensando en modos de detectar pacientes con riesgo de presentar un primer episodio de preeclampsia? Buenas tardes, qué gusto ver tanta participación en la interacción que tenemos con ustedes. Respondiendo a la pregunta, como he comentado, por ahora no existe ninguna recomendación basada en los hallazgos que he presentado durante el embarazo o previo a en pacientes sin cardiopatía. Sin embargo, en el caso de las pacientes con cardiopatía, el uso de estas pruebas deben ser realizadas periódicamente, como bien sabemos, y basado sobre todo en las indicaciones de estas. Y también de acuerdo a la evolución del embarazo, que estaría marcada principalmente por la adaptación de un sistema cardiovascular materno insuficiente a los cambios hemodinámicos inducidos por el embarazo. Por ahora hemos mostrado en esta presentación que hay evidencia de que el origen de la preeclampsia es diverso, ya no solo en el fenotipo de esta, sino que y uno de los orígenes de esta enfermedad se encuentra en el sistema cardiovascular. Muchas gracias, doctor. Continuando con la siguiente pregunta para el doctor Ricardo. Doctor, ¿qué poblaciones en el mundo se consideran con baja ingesta de calcio? ¿Y México aquí qué lugar ocupa? Bueno, tenemos una incidencia en donde menciona que los países con baja ingesta de calcio se enfocan más en países de América Latina, Centro y Sudamérica. Actualmente en México tenemos, se dice que el promedio de ingesta de miligramos es de alrededor de 800 a 900, por lo que entra en la categoría de una ingesta adecuada, ya que la recomendación es de alrededor de 1000 la ingesta diaria en las pacientes arriba de 18 a 45 años de edad, siendo Países Bajos, Argentina por la dieta, países en África, Chile también se encuentra dentro de una línea óptima. Entonces realmente en México también es un lugar muy heterogéneo, en donde es difícil poder comparar el norte con el sur, pero de manera generalizada existen mapas en donde se dice que la dosis de la ingesta es alrededor de 800 a 900, que lo tiene como una dosis relativamente óptima y que con la suplementación de multivitamínicos pudiera ser suficiente para llegar a la dosis de 900 a 1000, que es la recomendada. ¿Se escuchó la respuesta? Muy bien, muchísimas gracias, doctor Ricardo. Otra pregunta para la doctora Elvira. Ha habido muchas preguntas acerca de hipotiroidismo. La pregunta en específico es: ¿en pacientes con hipotiroidismo pueden generar este tipo de complicaciones? Y en este caso, ¿qué estudios tendrían que realizar para llevar a cabo un embarazo efectivo y a término? Claro, este es un tema también muy interesante y muy importante porque las hormonas tiroideas, como bien sabemos, influyen en el mecanismo de regulación del desarrollo placentario. La T3 va a actuar en manera sinérgica junto con el factor de crecimiento endotelial para la proliferación del trofoblast. Y la T3 y la T4 van a contribuir a la sincicialización, aumentando los niveles de la hormona gonadotropina coriónica humana. Asimismo, mejoran la degradación de la matriz extracelular, regulando positivamente la expresión de las metaloproteinasas y facilitan la remodelación tanto de las arterias espirales y mejoran la angiogénesis,
al aumentar la expresión de factor de crecimiento endotelial vascular, el factor de crecimiento placentario, interferón gamma, interleucina 4, 10 y otros. Y además la T3 va a disminuir la tasa de apoptosis del trofoblasto extravelloso, regulando negativamente la expresión de FAS ligando. Entonces todo esto es sumamente importante conocerlo, porque nosotros, si ya sabemos una paciente que se conoce con hipotiroidismo, lo primero es obviamente saber si ese hipotiroidismo es un hipotiroidismo autoinmune, porque como bien sabemos, y como todas las otras enfermedades autoinmunes, estas se pueden acompañar de otras. Entonces eso sería lo inicial, así como tener un perfil tiroideo de manera prenatal y que la paciente esté en niveles eutiroideos, lo ideal puesto del embarazo. Entonces, de manera preconcepcional se necesitaría solicitar uno, y posteriormente mínimo una vez por trimestre, para siempre tener en cuenta que esos niveles deben estar eutiroideos, y se ha visto que las pacientes eutiroideas no desarrollan estos cambios placentarios. Entonces eso es lo más importante. Si nosotros tuviéramos un desbalance en estas hormonas, entonces sí podemos tener igualmente los grandes síndromes placentarios. Tenemos preeclampsia, tenemos restricción del crecimiento intrauterino y podemos tener pérdida de la gestación. Entonces ahí también es un poquito la controversia, qué tanto podemos hacer este tamizaje de los perfiles tiroideos a todas las pacientes en primer trimestre. Lo ideal sería que sí, pero realmente ahí nos metemos también en costo, beneficio y demás. Y volvemos a lo mismo, sería como en pacientes que nosotros hemos detectado con factores de riesgo, que tengan antecedente tanto de otras enfermedades autoinmunes, que tengan antecedentes familiares, o que nosotros sospechemos, si hay que solicitarle a todas las pacientes eso como un tamizaje para evitar estos cambios en esta placentación, porque sí podemos tener restricción del crecimiento secundaria a un hipotiroidismo que no estuviera controlado. Excelente respuesta, doctora, muchas gracias. Continuando con la siguiente pregunta para el doctor Eber. Entonces, doctor, ¿usted recomendaría que el control prenatal en toda mujer embarazada incluya una valoración cardiovascular en primer trimestre, independientemente de si hay factores de riesgo o no? A la pregunta, yo creo que la evaluación cardiovascular o del riesgo cardiovascular debe iniciarse incluso antes de la concepción, y esta evaluación incluye pues un interrogatorio detallado de antecedentes serofamiliares, antecedentes patológicos, considerar incluso la edad materna, factores biofísicos como el peso, el índice cintura-cadera o el índice de masa corporal, algún perfil de lípidos quizás, o incluso realizar pues las pruebas de escrutinio para diabetes pregestacional, no solamente durante ya el embarazo. Y lo siguiente, o lo que ha marcado la evidencia, es que la evaluación de la arteria, del Doppler de la arteria oftálmica, ha venido a romper este paradigma de que el origen de la preeclampsia está solamente en el trofoblasto. Ya, como le hemos comentado, es que se puede incluso detectar esta alteración hemodinámica mediante la alteración del el pico sistólico máximo de la arteria oftálmica, y el uso de la investigación de la alteración Doppler de otras arterias sistémicas. Muchas gracias, doctor Eber. Excelente respuesta. Y tenemos otra pregunta para el doctor Ricardo. ¿Cuál es la dosis de metformina como prevención de preeclampsia y qué pacientes se beneficiarían del uso de este? Como tal, en los estudios realizados no hay como... La metformina no ha cumplido los requisitos para darse como un tratamiento para la prevención. Se ha visto obviamente que en las pacientes con diabetes pregestacional o diabetes gestacional, el uso de la metformina puede disminuir el riesgo de presentar algún estado hipertensivo, pero por cuestión de la fisiopatología. Pero como un medicamento único para la prevención del riesgo, no hay algún estudio. Se ha visto que puede utilizarse como tratamiento, un estudio de los que se mencionó en la plática, pero se debe continuar el abordaje hacia el mismo para ver si como
solo como un medicamento por sí mismo realmente pudiera prevenir, así como la aspirina, que sabemos que de manera como tal podemos darla para la prevención, pero mencionaba en la revisión que no existe tal cual un estudio para la prevención, es solamente dar una metformina, entonces no existiría una dosis específica de metformina para la prevención de un estado hipertensivo en una paciente embarazada. Muchas gracias a los tres ponentes por sus excelentes respuestas.